Hola a todos, muy buenas noches a las personas que desde ya nos acompañan en este webinar, que es el primer webinar o cursos de instrucción que la Sociedad Colombiana de Ortopedia y en este caso la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo, pues quiere traer a las personas en formación. ¿Sí? Esta serie de entregas académicas está dirigida a personas en formación, a médicos internos, médicos generales, residentes de ortopedia que están interesados en diferentes patologías, en este caso en el hombro. Hoy tenemos un invitado bastante especial, conocido por el 99% de los ortopedistas en Colombia, que es el doctor Rodrigo Vargas. El doctor Rodrigo Vargas es nuestro actual secretario de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, pero es médico de la Universidad del Rosario. Todo el mundo piensa que es de la Nacional, pero es ortopedista de la Nacional, pero es médico del Rosario. Actualmente trabaja en la Universidad del Rosario como instructor en el hospital de Medellín y pues es una persona bastante querida por todas las personas que hacemos hombro en Colombia. Y creo que todos los que conocemos al doctor Vargas sabemos que no hay mejor persona para que nos hable de este tema con sencillez, de una forma cercana y cálida que nos lleve a aproximarnos a esta patología o a esta situación de luxación posterior de hombro que de una vez les adelanto se pasa desapercibida con frecuencia. Es decir, muy probablemente si usted no le presta atención a esta conferencia y termina trabajando en un servicio de urgencias, muy probablemente usted va a ser uno de esos médicos que no va a diagnosticar esta patología. Por eso los invito a estar atentos a esta conferencia del doctor Rodrigo Vargas. Doctor Vargas, bienvenido. Muchas gracias, Guido, muy amable por sus palabras. Vamos a comenzar la charla. En esta charla, la sociedad quiere hacer una aproximación a los médicos en formación, como ya mencionó Guido, y también a médicos de urgencias que atienden el día a día de los pacientes colombianos. Inicialmente, vamos a hacer un parangón con lo que es conocido para todos, que es la luxación anterior, y vamos a ir mirando, comparando con la luxación posterior para finalmente enfocarnos en nuestro tema específico de cómo no cometer errores en la atención inicial del paciente con luxación posterior de hombro. Entonces, la mejor estrategia, como siempre, la historia clínica. Nosotros podemos tener pacientes de luxación anterior que ustedes todos los han visto en urgencia, digamos que no tienen gran dificultad, el paciente con deformidad en el hombro, con dolor después de un trauma, pero el paciente alcohólico, el paciente que viene de un hogar geriátrico, pacientes que por su nivel cultural han tenido un trauma previo y acudieron al cebandero. Ese tipo de pacientes a veces pasan desapercibidos porque el paciente no llega en agudo, sino llega en su fase crónica de atención. Entonces, en el luxador anterior, usted tiene que tener en cuenta siempre esos detalles específicos de interrogatorio de los pacientes, hablar con la familia y preguntar exactamente los tiempos. Pero en luxación posterior viene a ser un proceso diferente. En luxación posterior, el paciente convulsivo, pero no necesariamente es el paciente que ya tiene antecedentes de convulsión. La mayoría de estos pacientes tienen antecedentes convulsivos de novo, o no tienen antecedentes, sino de novo presentar una convulsión, por ejemplo, nocturna. El paciente amaneció con dolor de hombro, nunca tuvo trauma, y con estos pacientes tenemos que prender las alarmas con respecto a la luxación posterior o pacientes con choque eléctrico. Por supuesto, también hay mecanismos de trauma durante actividad deportiva o en accidentes de tránsito de velocidad moderada o leve. Cuando hay altas velocidades, habitualmente hay luxofracturas o traumas mayores que no serían, pues no darían lugar a confusión en el manejo de estos pacientes. Nuevamente haciendo el parangón con luxación anterior, ¿qué tenemos nosotros en una luxación anterior? La deformidad en charretera, como un aplanamiento de la articulación. Usted ya, esta imagen pues ya la conocen, la han recorrido y es la más frecuente porque pues más del 90% de las luxaciones son anteriores. Pero sí, ¿qué tenemos con el paciente de luxación posterior? Por supuesto, vamos a tener
Esta es la imagen, no hay tanta deformidad, la deformidad en charretera no es evidente a pesar de que el hombro no está en su lugar de ubicación. En general, si es agudo, hay prominencia de la apófisis coracoides, excepto si ya tiene edema. Si ya hay edema y el paciente está muy agudo, pues esto va a ser difícilmente percibible, pero si nosotros tenemos las alarmas del paciente que tuvo una convulsión o comenzó con dolor de nuevo sin ningún trauma, con este tipo de apariencia en el examen físico, pues no debe prender las alarmas hacia una luxación posterior de hombro. Por supuesto, el examen físico también tiene sus características. Como la mayoría de los pacientes de luxación de hombro llegan tarde a la consulta, si llegan y llegan tarde porque no se hizo el diagnóstico inicial, tanto porque el paciente no acudió a urgencias o porque acudiendo a urgencias no se hizo el diagnóstico adecuado. Entonces, la mayoría de los pacientes llegan, a pesar de lo que uno cree con nuestro aseguramiento, llegan ya con pérdida de movilidad y con con pérdida de movilidad, pero sorprendentemente los pacientes pueden ser funcionales a pesar de todo. Ya está corriendo. Entonces, este es un paciente que llevaba 3 meses luxado. El paciente trabaja en construcción, tiene pérdida de la rotación externa, pérdida de la elevación, no tiene rotación interna funcional, pero a pesar de eso, con esta movilidad, el paciente desempeñaba sus labores en construcción de manera adecuada. Con algunas dificultades, probablemente el paciente no realizaba todas las actividades que se requieren en construcción, pero aún así con esta deformidad, entonces esto nos puede llamar engaño. Entonces, si uno encuentra a este paciente y dice, no, este paciente ya es muy crónico, no hay nada que hacer y no le tomamos radiografías, o si el paciente no se queja de trauma, como en este caso que era un paciente convulsivo y tuvo una convulsión a partir del cual hizo el dolor de hombro, entonces nosotros no encendemos las alarmas y no hacemos imágenes diagnósticas que para esto son vitales en cuanto a confirmar el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver en las imágenes diagnósticas? Por supuesto, si usted tiene una luxación de hombro, por supuesto, esta sí la conocemos todos, en la cabeza se desplaza medial, anteroinferior y en una lateral, por supuesto, se va anterior. Digamos que son las imágenes con las cuales nosotros normalmente estamos familiarizados. Entonces, el que se pase desapercibida una luxación anterior tiene que ser que haya llegado crónica, ya siendo crónica al servicio de urgencias y que nosotros no le hayamos tomado radiografías. Sería el caso, pero si nosotros tomamos radiografías básicamente con cualquier nivel de entrenamiento de la persona, desde estudiantes a cualquier médico en formación, probablemente hace fácilmente el diagnóstico de luxación anterior, no así con el de luxación posterior. Aquí tenemos la imagen de una radiografía que esta es relativamente fácil de diagnosticar. Usted ve que hay algo, un desplazamiento en la cabeza, pero como normalmente esto no lo tenemos en la cabeza, entonces nosotros eventualmente podemos decir, no, es un hombro doloroso, radiografía negativa, y la mayoría de las veces las radiografías, los reportes de radiografías son reportados como radiografías normales. Esto si se tomó más de una radiografía, pero ¿qué pasa en los servicios de urgencias habitualmente? Nosotros nos conformamos con la toma de una sola radiografía. Generalmente ni siquiera está la radiografía lateral, como en este caso. Aquí está la Y, donde está la apófisis coracoides hacia adelante, la espina y la escápula atrás, y vemos que la cabeza tiene un desplazamiento posterior. Pero aquí se ve muy bien porque esta es la radiografía, esta radiografía está muy bien tomada, pero generalmente se toma oblicua, se toma más anterior, más posterior, entonces es difícil la interpretación. Entonces uno puede pensar simplemente que no está simplemente la radiografía se tomó de manera inadecuada o simplemente no nos importa y dejamos así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre hay un diagnóstico diferencial en las radiografías, aún en la AP. Por eso, un paciente que consulta por un hombro doloroso, un servicio de urgencias, independiente que no tenga trauma, nosotros estamos en la obligación de hacer unas radiografías adecuadas. Se nos puede pasar, como en este caso, un tumor metastásico del húmero proximal. Se nos puede pasar una artrosis de novo que fue interpretada inicialmente como una capsulitis adhesiva, pero realmente al tomar, el paciente llegó a consulta remitido
por un hombro rígido por capsulitis adhesiva, pero realmente era una artrosis. ¿Por qué no se hizo el diagnóstico? Porque no se tomó una radiografía. O puede llegar como una tendinitis calcificada, que es una de las causas de dolor severo, limitante y capacitante agudo de hombro, que consulta urgencias, y si no tomamos las radiografías a tiempo, que es en los primeros 10 días del episodio doloroso, se disuelve la calcificación y nosotros nos quedamos sin diagnóstico. Entonces, es muy importante, y recalco eso para ustedes que son personal en formación o que trabajan en servicios de urgencias: paciente que llegue con un hombro doloroso, independiente del trauma, hay que hacerle radiografías. ¿Qué radiografías debemos hacer? La de serie de trauma, pero hay que intentar hacer una radiografía axial en la medida de lo posible. Este es un modo de hacerlo con el paciente, independiente de su trauma e independiente de su edad. Simplemente se para delante del chasis de rayos X y se inclina el paciente hacia adelante y se toma una proyección axial. Este es el modo de hacerlo. Se retira aquí un poquito la cabeza acá para que permita la entrada del rayo directo al chasis de rayos X. Se toma igual que cualquier tórax, pero con el paciente inclinado hacia adelante. En este modo, en esta proyección, y haciendo que es muy fácil, si usted lo hace, lo pueden educar a sus técnicos de rayos X para que realicen esta proyección, deben obtener esta imagen. Como pueden ver en esta imagen, se ve todo el hombro en extensión y parte del tórax. Por supuesto, usted sabe que si este es el tórax, pues esto es medial, aquí es lateral. ¿Qué es la identificación de anterior y posterior? Por supuesto, aquí está la clavícula. Entonces usted ya sabe que esta es la parte anterior, está la glenoides en amarillo, en verde está la cabeza humeral. Entonces esta es la relación normal. Atrás en azul está la espina de la escápula. Entonces esta es la relación normal de un hombro. Si esta cabeza está desplazada para atrás, será una luxación posterior. Si está desplazada hacia adelante, es una luxación anterior. Es una proyección fácil de hacer, sin mayor problema técnico, y la interpretación, si ya nosotros conocemos esta anatomía, pues va a ser muy sencillo. Entonces, aquí está el ejemplo de una luxación posterior. Ustedes ven la glenoides, ven la fractura enganchada de la cabeza humeral y ven la cabeza humeral desplazada hacia atrás. Esta es la espina de la escápula en la parte más superior de la proyección y aquí está la glenoides. Esta interpretación pues realmente no es tan difícil, y si vemos hacia la parte anterior, en la parte anterior, aquí vemos la cabeza, aquí vemos la glenoides, la cabeza con desplazamiento hacia anterior. Esta proyección, como pueden ver, se puede realizar fácilmente, no requiere aditamentos técnicos, no requiere mayor conocimiento, excepto conocimiento básico de la anatomía que vamos a encontrar en la proyección y el modo de hacerlo. Deben insistir siempre en urgencias que los pacientes se les tome esta proyección. O sea, no podemos conformarnos con no tomarle la radiografía, pero sí pedirle un TAC, porque el TAC es más fácil, entonces nos quita el trabajo. Esta proyección no toma más de 5 minutos y nos da mucha información, y es más, nos evita cometer errores, que es el motivo básico de esta charla. Vamos a mirar cómo se hace una reducción de una luxación anterior. Ustedes todos recuerdan, yo uso la maniobra de Kocher, que también está tergiversada. O sea, en términos de urgencias, si usted ve un paciente en urgencias con luxaciones anteriores o posteriores, el médico que recibe el paciente sabe que el paciente va a ir a radiología, va a ser trasladado a ortopedia y en ortopedia va a ser sometido a una maniobra. Entonces, no me parece una buena práctica médica que no se use analgesia adecuada para que tenga un buen nivel analgésico en el momento en que se va a hacer la reducción. Cuando esto se hace así, el paciente media hora o una hora antes de sus maniobras apenas consulta urgencias, que el médico diagnostica una luxación, pues usted ya de una vez ya tiene analgesia adecuada, que seguramente es con opioides, para que uno pueda realizar la maniobra de manera indolora en el servicio de urgencias, o como en este caso, que habitualmente yo lo hago en radiología para poder tomar la radiografía de control de un modo. Este es el modo correcto de hacer la maniobra de Kocher, que está descrita desde finales del siglo XVIII, rotación externa máxima, sin jalar ni poner el pie, ni jalar 5 personas, ni poner una sábana. Simplemente se lleva a rotación externa máxima el paciente. En el momento en que se logra la rotación externa máxima, se hace elevación en el plano escapular y progresivamente se va llevando el hombro hacia elevación y aducción.
Como pueden ver, esta maniobra no tarda más de un minuto, minuto y medio, y realmente es muy fácil de hacer. Teniendo en cuenta la enfermedad de luxación anterior, y pues este no es el tema, pero es muy importante recalcarlo, en los jóvenes es una enfermedad y en las personas mayores es otra. Si usted tiene un luxador joven, el problema va a ser recidiva, pero si es un luxador mayor, el paciente va a ser o problema neurológico, que es el más frecuente, un problema del nervio axilar. Ese es un paciente agudo en el cual se redujo y tenía lesión del nervio axilar. Entonces el paciente, por supuesto, no va a tener una recuperación funcional rápida. Entonces, el examen neurológico posterior a las reducciones es algo que debemos hacer rutinariamente, en particular del nervio axilar. Si la lesión del nervio axilar está asociada a lesiones, a otras lesiones neurológicas como nervio musculocutáneo, que se evalúa flejando el codo, o nervio radial mediano cubital, que ustedes ya tienen claro cómo se puede examinar, estas lesiones generalmente no revierten fácilmente como la del nervio axilar, que en los primeros 3 meses debe estar mejorando y debe reactivarse su función, activando el nervio, el músculo deltoides. Entonces, como pueden ver, esa es la maniobra. La maniobra de la reducción cerrada de luxación posterior es absolutamente opuesta. O sea, no es traccionando, sino se hace extensión y rotación interna máxima, de tal modo que usted con esa maniobra desengancha la cabeza del húmero del glenoides y con su pulgar de la mano opuesta empuja la cabeza hacia adelante. En esta posición fácilmente se reduce la cabeza si es agudo. Si el paciente ya es crónico, y la cronicidad, pues habitualmente uno no tiene un tiempo exacto para saber cuánto es. Los pacientes no siempre son buenos informantes, en particular si son convulsivos o tienen patología neurológica. Entonces, en ese caso, yo prefiero, si el paciente no tengo certeza de que está en las primeras 24 horas, yo probablemente lo paso bajo anestesia general y le hago la reducción bajo anestesia. Ya una vez reducido, ¿cómo vamos a inmovilizar el paciente? Con una luxación anterior, ¿usted cómo lo inmoviliza? Por supuesto, en flexión, rotación interna y aducción, que es el mecanismo opuesto a la producción de la lesión, que es abducción, rotación externa. En este, que el mecanismo es flexión y aducción, nosotros tenemos que movilizarlo de este modo, que es absolutamente opuesto al cabestrillo. O sea, el modo correcto, esta es una técnica que se llama Rowe, está escrita hace como 120, unos 100 años más o menos. Realmente fue escrita en la Universidad de Harvard por el doctor Rowe. En esta técnica, ustedes ven que el paciente se fija la extremidad en extensión y se fija la parte posterior de la espalda con Fixomul, con espadadrapo, lo que tengan en la mano en su momento, de tal modo que, pues por supuesto, si la piel es muy sensible puede haber dificultades con esto, pero el paciente debe estar en extensión y en esta posición el paciente no hace flexión. El tronco evita que usted haga rotación interna y le permite al paciente hacer rotación externa sin limitación. Entonces el paciente no va a estar rígido, puede mover el codo, puede mover el hombro, puede hacer rotación externa, le evita los movimientos que pueden desencadenar reluxación, que son aducción, rotación interna y flexión. Entonces esto es muy sencillo, fácil de hacer, asequible en el servicio de urgencias, donde a veces no hay ni siquiera inmovilizadores de hombro para inmovilizar adecuadamente los pacientes después de las reducciones. Entonces, hecho esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya hicimos la reducción cerrada. Entonces, el paciente, si progresa bien, por supuesto, nosotros podemos simplemente manejarlo con rehabilitación posterior. Generalmente, el primer episodio de luxación hay que inmovilizarlo durante 3 semanas, después iniciar el proceso de rehabilitación, que si usamos el método de Rowe, el paciente ya tiene rotaciones, o sea, el proceso rehabilitador no va a ser muy difícil y en general es relativamente predecible. ¿Cuál es la excepción? Exceptuando que tengan una lesión enganchante, o sea, lesiones de la cabeza humeral durante el trauma que faciliten que el paciente se siga luxando. Entonces, dependiendo del tamaño de estas lesiones, el paciente estará más o menos inestable, pero no necesariamente el paciente se reluxa a pesar de que nosotros vemos lesiones muy grandes, como en este caso, tenemos una
una lesión grande, ya reducida, y está con el TAC. Este es el TAC de control. Yo habitualmente hago un TAC de control a la tercera semana para estar seguro de que está todo bien en su puesto, porque he visto pacientes que se reluxan en casa o presentan un nuevo episodio convulsivo que no lo manifiesten, y el paciente se puede reluxar, entonces termina también cronificado innecesariamente. Entonces yo generalmente sigo los pacientes y les pido o una radiografía o un TAC, depende de lo que tenga. En general, como nosotros con el sistema de aseguramiento que tenemos en Colombia no nos permite saber para dónde van los pacientes a la toma de radiografías, yo prefiero eso sí hacerlo con un TAC, pero se puede hacer perfectamente con una proyección axial como la que ya vimos previamente. Entonces, si el defecto es pequeño, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acuérdense siempre, y repito, esta es la imagen, fíjese que en esta radiografía difícilmente usted percibe una luxación posterior. Usted fácilmente interpreta esta imagen como una radiografía de hombro normal. Si mira la lateral, que era lo que le mencionaba al principio, usted mira, es una lateral aceptable, miren la cabeza posterior, pero interpretar esto como luxación posterior a veces no es fácil. Este paciente le hicimos un TAC, fíjense que está enganchado con una lesión ósea muy pequeña. En estos casos, una vez se logra la reducción, o si el paciente ya lleva más de 3 semanas o 4 semanas y la reducción fue imposible, entonces habitualmente hacemos una transferencia del subescapular hacia el defecto óseo y lo llenamos con el subescapular, o hacemos una osteotomía en la tuberosidad menor y la trasladamos al sitio de la fractura, que se llama una fractura de Hill-Sachs inversa, que es anterior en la cabeza humeral. Entonces, en ese caso, pues, digamos que evitamos la recidiva ocupando el defecto. ¿Cómo lo ocupamos? O con subescapular o con un fragmento óseo, lo fijamos con tornillos y con eso seguramente obtenemos una buena reducción y una funcionalidad muy aceptable. Pero si la lesión es mucho más grande, como vemos en este caso, el defecto es mucho más grande, pero menor del 40% del diámetro de la cabeza, nosotros podemos hacer un aloinjerto. Yo generalmente lo hago con cabeza femoral, no humeral, con cabeza femoral, que es dura. Tallo el injerto, depende del tamaño, de la magnitud del defecto en la cabeza, y lo fijamos con tornillos sin cabeza. Y por supuesto, una vez fijado ahí, se reconstruye el mecanismo rotador interno del subescapular, se reinserta en su zona de inserción anatómica. Entonces, esto es cuando los defectos son mayores del 20, menores del 40% del diámetro de la cabeza, y que sean enganchantes, o sea, o que el paciente, cuando lo hicimos ya tenía una lesión muy grande, o si hace recidivas con defectos de esta magnitud o de este tamaño. El siguiente es cuando ya son secuelas de luxofractura. Este paciente, por ejemplo, es un paciente joven que tuvo esta luxación posterior asociada a una fractura también anterior. Este paciente fue en época de pandemia, joven, estuvo casi 2 años luxado, no, 2 años no, probablemente año y medio. Y lo vimos en la consulta, lo programamos a cirugía, por supuesto, ya no una reducción cerrada, sino una reducción abierta. Encontramos la cabeza, me pareció, y fue una falsa impresión, me pareció que la cabeza estaba viable todavía, a pesar de que habitualmente después de 6 meses la cabeza se colapsa fácilmente durante el momento de la reducción y exige un reemplazo de hombro. Interpreté esto como una cabeza viable, hice una reinserción, cubrí el defecto, y lo que obtuvimos fue, después del primer control, de los primeros controles del tercer mes, como pueden ver, la cabeza se había colapsado, se colapsó por completo, o sea, ya no había cabeza, lo cual que obliga a hacer un reemplazo articular. Esta es una hemiartroplastia hecha para esto en un paciente realmente muy joven. Esta es la función actual del paciente, tiene unos 3 meses de posoperatorio, aunque tiene una función aceptable, pues este es un paciente con secuelas de una lesión que ocurrió 2,5 años antes. Este paciente consultó urgencias en su momento, en la pandemia se remitió a consulta externa, y pues entró la pandemia y el tratamiento realmente se hizo tardío, y es tal vez el motivo de esta charla, que este tipo de cosas no deben ocurrir. El paciente debe ser diagnosticado en urgencias y solucionado en urgencias. Estos pacientes no se solucionan por consulta externa, porque
puede pasar un tiempo indefinido entre cuando yo lo veo y cuando lo puedo solucionar. Y eso puede puede cambiar el tratamiento de una transferencia de subescapular o de tuberosidad menor a un reemplazo articular en pacientes que pueden ser bastante jóvenes para la lesión. Entonces, no siempre el que nosotros operemos el hombro nos lleva a hacer el diagnóstico. Por eso en esto insisto que es difícil. Este paciente ya tenía un procedimiento quirúrgico de reconstrucción glenoideo anterior y si ustedes miran la cabeza humeral, está luxada. Este es ya una vez reducida. Entonces ya aquí, como pueden ver, la cabeza ya está en su puesto, pero a pesar de que este paciente tuvo un manejo quirúrgico, pasó desapercibida la luxación posterior. Entonces, todo esto es para que, y les insisto, y en particular a los residentes que están en el auditorio, que siempre hay modo de cometer errores, entonces uno tiene que estar siempre teniendo en la cabeza, estar alerta. Si algo está costando mucho trabajo, como seguramente costó trabajo hacer esta cirugía porque la cabeza estaba atrás, es porque usted o no está haciendo lo adecuado o no lo está haciendo con el material adecuado. Ese es un aforismo que mencionaba mi jefe de servicio, el doctor Álvaro García, hace mucho tiempo cuando éramos residentes. Entonces, si uno ve las cosas difíciles, complicadas, complejas, algo está pasando mal y debemos encender las alarmas en cuanto a lo que está pasando. Este paciente es del Hospital San Juan de Dios, hace algo así como 26 años, igual, mismo hecho, paciente con osteosíntesis de la espina, osteosíntesis de la glenoide, y ¿qué ven ahí? La cabeza atrás. Por supuesto, la cascada de siempre, necrosis avascular, el paciente terminó en un reemplazo articular en ese tiempo, una señora muy joven, en este momento esta es la función que tiene después de 26 años, que aunque es satisfactoria y la señora ha podido trabajar todo el tiempo, pero desde el principio tuvimos el mismo problema, motivo de esta charla. Siempre, independiente de lo que se haga a los pacientes, hay que sospechar la posibilidad de una luxación posterior y hay que tenerla presente y hay que tratar de diagnosticarla adecuadamente para ahorrarnos estos problemas. Como pueden ver, ya para llevar a casa y para finalizar, entonces les muestro 3 imágenes que deben tener siempre en la cabeza cuando cuando evalúen las radiografías: la rotación interna máxima, doble nivel. Este es otro paciente, igual. Lesiones pequeñas que en apariencia son normales, usted no ve anormalidad, no ve fracturas. Este es otro imagen de lo mismo. Lesiones que pueden pasar desapercibidas, entonces llévense la imagen a la cabeza y siempre piensen en la posibilidad de una luxación posterior ante todo paciente con hombro doloroso, limitación funcional, en particular si es joven, independiente o no de sus antecedentes convulsivos. Y eso era todo. Muchas gracias a todos por su atención.